¿Verdad? Ahí. Ah, espérame. Coñito, es el cable. Muévele ahí donde. Ahí. Ahí. Ya. De este lado se pone. Sí. Es el cable que corta. Ahí voy. Sí, del eléctrico. Maestro, usted me dice si ya vamos a empezar. Ok, yo ya estoy listo. Si van a dar alguna introducción allá, solamente me dicen para que yo empiece. Jóvenes, buenos días. Vamos a tener la conferencia del programa de tecnología de información y comunicación de desarrollo humano de la Universidad Autónoma de Chiapas, a cargo del maestro Miguel Ángel. Ahorita le va a dar una presentación de las tecnologías de comunicación y desarrollo humano. Buenos días, maestro, y agradecerle de antemano su apoyo. Esto para los chicos es algo nuevo, la verdad que espero y sea de mucho interés para ellos, y agradecerles nuevamente por su apoyo y por toda la disponibilidad. Ya pueden Ya puede empezar, maestro. Muchas gracias. Ok. Muy buenos días todos allá en donde están viendo la transmisión. Es un gusto para mí platicar sobre una temática de interés y que tiene que ver con esta cuestión de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, en este caso en el desarrollo humano. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Domínguez González, soy docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y hemos realizado algunos trabajos enfocados al área precisamente de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en diferentes ámbitos, en el administrativo y en el educativo, por ejemplo. Entonces, nuevamente es un gusto estar con ustedes utilizando las telecomunicaciones y me parece que por ahí va el objetivo también de esta invitación que me hicieron. Es ver las aplicaciones de las redes, de las telecomunicaciones
en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, por ahí está enfocada esta plática. Si hay algún comentario, por ejemplo, en el chat, si hay alguna cuestión que ustedes quieran comentar y alguien puede estar escribiendo, yo aquí puedo ver lo del chat y entonces podemos ir dialogando, ¿no? Bien, entonces voy a comenzar indicando precisamente que el impacto de en este caso, de las tecnologías de información y comunicación, tiene que ver con diferentes sectores en el cual el ser humano está involucrado. Por ejemplo, las tecnologías tienen que ver con la forma en que nosotros utilizamos estos dispositivos para la comunicación. Por lo tanto, tiene que ver con telecomunicaciones, tiene que ver con redes, tiene que ver con computadoras, dispositivos móviles, el acceso a Internet, bueno, una serie de cuestiones que en su conjunto nos van a ayudar a resolver algunas problemáticas, en este caso enfocado a la parte de la comunicación. Y un ejemplo práctico es lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, ustedes están en una determinada ciudad, por ejemplo, yo estoy en otra, y por lo tanto podemos dialogar y podemos compartir el conocimiento. Una de las, más bien, sectores que han aplicado las tecnologías de información y comunicación, las TIC, por ejemplo, es en la transformación gubernamental. Y es que ahora los servicios están enfocados a facilitar el proceso administrativo a los usuarios. Eso poco a poco se está implementando en este tipo de servicios. Por ejemplo, ahora ya puedes tener una acta de nacimiento en línea, ya están trabajando con la cédula en línea, ya podemos tramitar en algunas cosas procesos que nos llevaban grandes filas, ya lo podemos hacer a través de Internet, ¿no? Otra, por ejemplo, es la economía digital. La economía digital es un elemento muy importante. Les explico, por ejemplo, esta parte donde ustedes que ahorita están a nivel de preparatoria, por ejemplo, o a nivel medio superior, o en todo caso alguien que está en la universidad todavía está estudiando, ustedes pueden tener, por ejemplo, su propia empresa. Y es que ahora, con la economía digital, ya se utilizan estos recursos para hacer una empresa, una microempresa en línea, de tal manera que ustedes pueden estar estudiando y en automático pueden estar recibiendo ingresos a través de venta de servicios, venta de productos digitales, y todo se hace a través de una infraestructura de telecomunicaciones que tiene que ver con las redes. En educación, este es otro sector y es la aplicación que estamos haciendo ahorita. Ustedes pueden conectarse a través de estos medios con otro estado. Pueden compartir experiencias de alumnos. Y puede, por ejemplo, compartir experiencias con docentes. Tenemos también la cuestión de la salud universal y efectiva, ¿no? Ahora, en algunos casos, ya podemos nosotros tener, por ejemplo, consultas en línea. En algunos países ya se da esto. Entonces, es algo muy interesante que se puede aplicar a través de las telecomunicaciones. Y la seguridad ciudadana. Vaya, ya podemos tener a través de una aplicación móvil qué es lo que está sucediendo en tal parte, o podemos informarnos qué está sucediendo en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, podemos tener, inclusive, tener controlada nuestra vivienda a través de un dispositivo móvil, colocando una cámara, y podemos controlarlo desde donde estemos. Eso es parte de las aplicaciones de las telecomunicaciones. Esta información que quiero compartir con ustedes es, vean, cuáles son los usos que se le da al Internet. Y
podemos ver aquí que una gran parte, ese es del 2011, ¿no? Los datos pudieron haberse incrementado, pero por ejemplo, tenemos, para obtener información, que tal vez ahí estarían la mayoría de ustedes, es el 61.9%, ¿no? ¿Cuántos lo utilizan para comunicarse? El 60.9%. ¿Cuántos para apoyo a la educación? El 31.6%. Ahorita ustedes estarían, o nosotros estaríamos en para apoyo a la educación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es parte de eso. Entraríamos dentro de esta estadística. Y para entretenimiento, perdón, 28.3%. Y vean los demás, para interactuar con el gobierno, bancarias en línea, entre otros, ¿no? Entonces, esa es una encuesta que se hizo aquí en nuestro país y cuáles son los usos que se le da al Internet. Vean estas otras cuestiones, ¿no? Y aquí es muy importante saber dónde están ubicados ustedes como jóvenes y hacia dónde se está dirigiendo la sociedad, de tal manera que ustedes puedan visualizar cuáles serían las oportunidades laborales que ustedes pueden tener más adelante. Por eso es importante ver nuestro contexto y analizar hacia dónde está evolucionando todo esto. Vean aquí la cuestión de la globalización y las tecnologías están dando como consecuencia que la sociedad vaya cambiando de prácticas. De tal manera que ahorita, por ejemplo, hablamos de una sociedad de la información, pero nos estamos trasladando a una sociedad del conocimiento. Por ejemplo, ustedes estarían hablando de una sociedad de la información, o ustedes serían individuos de una sociedad de la información cuando empiecen a utilizar las tecnologías para procesos comunicativos. Por ejemplo, para descargar información, para consultarla, para compartir información. Entonces, ahí nosotros estamos involucrados en una sociedad de la información. Pero, ¿cuándo estaríamos saltando? Es un salto hacia una sociedad del conocimiento. Cuando ustedes, por ejemplo, ya no comparten, o sea, ya no nada más comparten esa información, sino ahora producen. Ustedes mismos van a producir esa información y la van a distribuir. Pero ahora no nada más van a producir y distribuir, ¿no? Sino estamos hablando de que ahora ustedes van a construir el conocimiento. Es decir, antes, si lo hablamos de un consumidor, por ejemplo, ustedes en la sociedad de la información somos consumidores. ¿Por qué? Porque lo podemos llamar así, consumimos o tenemos la necesidad de obtener esa información de manera rápida. Por lo tanto, compartimos, descargamos, consultamos, buscamos. Pero cuando te conviertes en alguien que pueda construir el conocimiento, es decir, ya tú produces, lo distribuyes, en este caso, el conocimiento, ¿no? Entonces, veamos qué implica esto. Hay unos autores que empiezan a mencionar cómo es que vamos evolucionando de una sociedad a otra. Por ejemplo, ustedes ven aquí una imagen donde estamos hablando de una sociedad preindustrial, por ejemplo, o industrial, podríamos llamar, está en ese rango. Y es que en aquellos tiempos, bueno, se dedicaba uno a cierta actividad y no podías, y te enfocabas a eso, por lo tanto no podías hacer otras actividades. Simplemente te formabas para hacer esto, una determinada actividad. Pero posteriormente empezamos a evolucionar en estos cambios, en estas teorías de las sociedades, y ahora hablamos de una sociedad 2.0. De hecho, nosotros ahorita estaríamos en una sociedad 2.0. Para empezar, estamos en un cambio tecnológico y se espera que gestionemos nuestro propio conocimiento y que podamos ser multifuncionales. Es decir, por ejemplo, ustedes, si quisieran gestionar un conocimiento, diríamos,
¿Qué materia se les podría dificultar? Ustedes me pueden decir alguna determinada materia académica. No sé, matemáticas, físicas, historia, etcétera. Entonces, aquel que gestiona su conocimiento, que es un individuo de la sociedad 2.0, lo que haría es empezar a utilizar las redes, vaya, las plataformas, para poder inscribirse a canales educativos. Por ejemplo, si hablamos de física, entonces ustedes van y buscan canales de instituciones o de docentes que ya tienen estos canales y se inscriben de tal manera que les va a llegar videos, actualizaciones de temas relacionados a física. En redes sociales, en Facebook, por ejemplo, hay grupos que se arman de conocimiento bajo ciertas temáticas. Y de esta manera podemos ir comentando varias otras cuestiones. El individuo que hace eso, por ejemplo, es aquel que está gestionando su conocimiento. Por lo tanto, es alguien que se está adaptando a la sociedad 2.0. Es decir, la tecnología no nada más la está utilizando como medio de entretenimiento, sino de alguna manera está formándose para competir en esta sociedad, en este tipo de sociedades. Y vean hacia dónde nos dirigimos. Por eso es muy importante analizar cómo está evolucionando esta cuestión de las redes, de las telecomunicaciones, y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo en este sentido del punto de vista de la sociedad. Vean acá, autores también definen que nos estamos dirigiendo a una sociedad 3.0. ¿Y qué características tienen estos individuos? Por ejemplo, se les dice que son nómadas del conocimiento. Esto quiere decir que tú puedes aprender al interior del aula, pero también puedes obtener conocimiento en otro contexto diferente. Por lo tanto, en tu casa, por ejemplo, o en un espacio laboral, o en algún otro contexto donde te toque participar. Y entonces, y no nada más estamos hablando de un entorno físico, ¿no? Cuatro paredes, sino estamos hablando también de entornos digitales, entornos virtuales. Por lo tanto, en algún momento te puede tocar participar en un espacio laboral, porque ya se está dando. Por ejemplo, esta cuestión del espacio laboral, se habla ahora del teletrabajo. Es decir, tú puedes trabajar desde tu casa en una empresa que se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos, o en una empresa que se encuentra en España o en cualquier país de Europa. Y tú puedes trabajar desde tu casa. Aparte, puedes tener un trabajo ya físico, en cuatro paredes, vaya. De esta manera, muchos individuos están incursionando en los aspectos laborales también, ¿no? En el aspecto académico, pues tal vez más adelante, de acuerdo a tus intereses, puedas pensar en una formación a distancia, en una educación a distancia, en una maestría, en un doctorado, en una licenciatura, o a veces combinar ambas, porque he escuchado algunas personas que estudian una carrera en una determinada universidad, pero también están estudiando otra a distancia en alguna otra universidad, ¿no? Entonces, vean cómo ahora el individuo ya es más, se le puede decir que es polifacético, es decir, ya no se dedica nada más a una cuestión, sino empieza a tener varias actividades porque el mismo entorno lo permite, la misma tecnología lo permite. Y eso es muy importante en este ámbito o en este ambiente muy competitivo. Entonces vean acá cómo es esta parte de las tecnologías en la educación, por ejemplo, que es una aplicación que vamos a mencionar. Observen cómo esta de las telecomunicaciones ha entrado al sector educativo, ¿no? Entonces, ¿qué implica ahora en este ámbito? Por ejemplo, ustedes que se están formando ahorita, ¿qué implica? Bueno, si quieren obtener beneficios de este tipo de tendencias, bueno, tendrían que ver los cambios en este tipo de formación y tal vez tendrían que haber un cambio de habilidades y competencias.
Si antes utilizaban ustedes la tecnología para entretenerse, para jugar, ahora lo pueden hacer también, pero con un propósito formativo, con un propósito educativo, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación que enseñan a leer, ¿no? Este es para allá, para primaria o preescolar, pero es un juego donde hay fases y hay retos de tal manera que en cada reto tú vas aprendiendo, por ejemplo, una letra, luego una monosílaba y vas componiendo las palabras a través de los diferentes retos, ¿no? Hasta que puedas armar una oración. Son ejemplos que se pueden dar y también voy a presentar algunos ejemplos en esta plática. Vean en esta parte, en la educación, esta es una educación tradicional, se le llama así, algunos autores han clasificado esto. Dicen, bueno, hay una clasificación tradicional en la que el docente pareciera que tuviera todo el conocimiento, los estudiantes son receptores nada más, y bueno, entonces hay nada más el conocimiento, la información es compartida a los estudiantes. En otros contextos, por ejemplo, ya cuando se introduce la tecnología, entonces al estudiante también se le permite ser proactivo, de tal manera que es el estudiante que empieza a crear, se le llama sus entornos personales de aprendizaje. Entonces, como les comentaba, puedes descargar una aplicación para matemáticas o para un juego educativo. Puedes ver un canal de YouTube que te enseñe algunos puntos importantes en matemáticas. O ese es desde el punto de vista del estudiante, pero del docente puede formar, puede crear su espacio, su canal para compartir información y que no nada más los estudiantes que tiene a cargo, sino otros que se encuentran en otros países pudieran acceder a ese tipo de conocimiento. Entonces, aquí hay unas diferentes modelos educativos que se dan a través de la tecnología. Estamos hablando de una educación a distancia, de un aprendizaje semipresencial o un aprendizaje a través de dispositivos móviles. Y entonces, aquí es donde vienen las aplicaciones de la red, ¿no? De la red de las telecomunicaciones. Porque ya empezamos a hacer uso del Internet, ya empezamos a hacer uso de la web 2.0, por ejemplo. Ustedes vean esta. ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a la tecnología? Vean este esquema, esta es una de acuerdo a Horizon Report. Este es un bosquejo aproximado del 2013, más o menos. Y vean, ellos normalmente es una organización que se dedica a visualizar lo que va a suceder en determinado tiempo y dicen, por ejemplo, en un año o menos se va a dar lo de la table computing, que sería la educación a través de tabletas, por ejemplo, o los cursos masivos abiertos en línea. Por ejemplo, si ustedes quieren retroalimentarse en alguna disciplina en particular, o alguien le interesa fuera de la escuela, ¿no? Alguien le interesaría, por ejemplo, robótica, por ejemplo, dirán ustedes, es que me interesa a mí ver cómo se arma un robot, ¿no? Bueno, ustedes pueden entrar a estos cursos gratis que ya hay en la red y ustedes pueden aprender algo sobre eso, ¿no? Alguien dice, bueno, a mí me interesa cocina, ¿ok? Vamos a entrar a un curso de cocina y entonces todo esto es un complemento a tu formación académica. Inglés, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en un lapso de 2 a 3 años cuál es la tendencia y ahí se refiere a juegos y gamification. Significa es empezar a utilizar videojuegos educativos en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí ya hablamos de que ya empiezan a haber
investigaciones o aplicaciones que de repente, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a enseñar matemáticas. Ah, bueno, utilicemos el videojuego tal y hagamos un concurso. De tal manera que eso son dinámicas de trabajo que se dan. Y todo eso es gracias a la evolución de las redes, ¿no? Y las telecomunicaciones. Vemos otro, por ejemplo, de analítica del aprendizaje, y es que esto es muy importante. Por ejemplo, para nosotros los docentes, la analítica del aprendizaje es muy importante porque entonces podemos conocerles a ustedes, estudiantes, cuál pudiera ser su alcance académico. Algunos lo han utilizado para predecir si van a tener, por ejemplo, van a desarrollar ciertas competencias a determinado tiempo. De esta información que se arroja en una analítica del aprendizaje, podemos saber qué estudiantes tienen ciertos problemas, qué estudiantes no van a tener esos problemas, y entonces se puede hacer una estrategia para atender a esos estudiantes que pudieran tener problemas en adquisición de determinadas competencias, habilidades, ¿no? O conocimientos. Es muy importante esta herramienta para los docentes, inclusive en universidades se aplica también para los estudiantes porque los mismos estudiantes van conociendo cuál es su desempeño. Eso es algo muy interesante también que se está dando. Y vean esta parte de 4 a 5 años. Este fue en el 2013. Súmenle 5, ya estamos en el 2018. Y no sé si han escuchado hablar sobre impresoras 3D, ¿no? Es una imagen que tengo aquí. Es aquella que introduces un modelo físico en 3D y la impresora te hace una réplica. Lo han utilizado mucho actualmente, algunos lo utilizan para la medicina. Si alguien quiere hacer un riñón, entonces hace un modelo a escala del riñón y hay experimentos que ese mismo lo han colocado en los seres humanos. Entonces ya es bajo otras características, otras propiedades de bioingeniería se le llama. Y tenemos tal vez también la tecnología usable. No sé si han escuchado hablar de esta cuestión de la tecnología usable. Por ejemplo, es aquella tecnología que puedes tener tú vean, aquí tengo la imagen, es aquella tecnología que puedes tener en tu ropa, en los lentes, en el reloj, aquí vemos una imagen, por ejemplo, de lentes, las lentes inteligentes, es decir, tú te colocas esos lentes y si quieres, por ejemplo, saber dónde hay un restaurante a un rango de 2 kilómetros a la redonda, por ejemplo, entonces los lentes te ubican. Es como manejar casi parecido al Google Maps, pero a través de los lentes. Si quieres, por ejemplo, hacer una llamada, hay algunas prendas de vestir que ya tienen integrado como un circuito de tal manera que tú puedes hacer la llamada, ¿no? Como lo vemos acá. O puedes escuchar música. O algunos trajes, por ejemplo, ya tienen conexión a internet, ¿no? Ya hablamos de los relojes inteligentes que ya existen. Entonces, sensores que te miden el ritmo cardíaco, por ejemplo. Es decir, todo esto es parte de la evolución de las tecnologías. Y acá, por ejemplo, también hablamos del Internet de objetos. Ustedes, sin lugar a dudas, han utilizado el Internet para buscar cierta información. Pero el Internet de objetos tiene que ver con que todos los dispositivos van a estar conectados. Por ejemplo, un horno de microondas, vas al horno de microondas y el horno de microondas puede tener una conexión a Internet. De tal manera que cuando tú vayas a cocinar algo, por ejemplo, entonces pudieras tener la posibilidad de conectarte con otra persona o acceder a cierta plataforma donde te dicen cómo cocinar tal alimento.
¿no? Y lo vas a ver en esa pantalla, en una pantalla incluida en el microondas, por ejemplo. O estás con un refrigerador, un ejemplo, y entras al refrigerador, bueno, más bien vas al refrigerador, y te puede indicar qué alimentos hacen falta. Entonces, o cuáles están a punto de echarse a perder, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es porque todos los objetos, todos estos objetos están conectados. Y sin lugar a dudas, ya vemos algunas televisiones con acceso a Internet. Bueno, los celulares ya tienen esta posibilidad. Y allá hay autobuses o camiones o carros que ya tienen una conexión a Internet, por lo tanto ya podemos comunicarnos a través del celular, ¿no? Entonces, son cuestiones que para allá va todo este aspecto de las tecnologías, de las redes, de las telecomunicaciones. Vean entonces aquí cuál es ese impacto, que es lo que estábamos hablando desde un principio, las tecnologías de información y comunicación y su impacto en todos los sectores de la sociedad. Aquí vemos en India, África y Mongolia, por ejemplo, en lugares donde el acceso es muy difícil, se ha implementado un cierto procedimiento donde se incluye esta cuestión de las tecnologías, las telecomunicaciones, para que ellos de manera remota puedan recibir educación. Por ejemplo, ellos pueden aprender matemáticas, pueden aprender otros idiomas y les proveen de ciertas herramientas. Les platico una investigación por lo menos ahí en África, aquí, y lo tiene aquí en Lugo, María y Sebastián, aquí dejo esta referencia, y es que ellos, o más bien, ellos investigaron cómo podría implementarse las telecomunicaciones para ayudar precisamente al sector educativo. Fueron a estas zonas marginadas y hicieron un programa de alfabetización. Entonces les enseñaban a leer a los adultos. Les proveyeron de dispositivos y entonces llegaba un tutor, un docente, daba una capacitación de unos días, como no podía estar todo el tiempo ahí, se retiraba y entonces a través de mensajes, él preguntaba sobre ciertas cosas y ellos tenían que responder escribiendo, de tal manera que esto les ayudaba a ellos a poder leer y a escribir de manera remota. Esto es y ustedes dirán, ahorita tal vez porque hay más acceso a nosotros, ya utilizamos WhatsApp, utilizamos otras herramientas que podemos leer y escribir, y bueno, pero qué sencillo es, ¿no? Sí, para nosotros tal vez sí, pero con cuestiones muy prácticas y muy sencillas, en zonas marginadas es todo una innovación, vaya, una innovación, porque entonces ellos aprendieron a leer y a escribir a través de este tipo de estrategia. Hay otra, por ejemplo, acá en Colombia, hablando de esto de las redes y de la gamificación y de los videojuegos que ahora se están introduciendo en el proceso formativo. Aquí, por ejemplo, detectaron una problemática en Colombia. Resulta que en Colombia había muchas muertes de niños. Decían ellos que había mucha muerte de jóvenes, pero era sobre todo porque no tenían educación vial. Atravesaban las calles sin respetar ciertos señalamientos, ciertas rutas, ciertas marcas, vaya. Y tanto como adultos también sufrían de accidentes. Entonces, hubo un proyecto allá donde diseñaron un videojuego y lo empezaron a introducir en las preparatorias, por ejemplo, ¿no? En el ámbito educativo. Y era una obligación porque ya era una política educativa de que todas las escuelas deberían enseñar educación vial. Bueno, entonces les entregaron un videojuego, vaya, donde ellos eran el personaje principal.
Y entonces, de repente ellos podían ya estar en un escenario, ya, podían manipular a su personaje, había un semáforo, se detenían, si no, y si en ese videojuego chocaban, entonces el dispositivo vibraba, te mandaba un mensaje de que la consecuencia de no fijarse al cruzar la calle, un choque, y te decían, ¿no? Daño en la vértebra tal, en el cuello tal, en la quebradura de pierna tal, es decir, te daba como lo que podía pasar en caso de que no respetaras esos señalamientos, pero todo era una simulación a través de un videojuego. Esas son cuestiones muy interesantes con respecto al uso de la tecnología. Este es otro, vean. Actualmente se habla también de educación inclusiva, ¿no? Y la educación inclusiva lo que intenta es que todos los usuarios, no importa qué discapacidad pueda tener uno u otro, pero todos tienen el derecho a ser, en este caso, formados. Por lo tanto, a través de estas cuestiones de las telecomunicaciones y de las redes, la importancia que tiene todo esto es que han implementado algunas estrategias para ayudar a los niños con, por ejemplo, con autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí puse una cuestión que es el autismo, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de la interacción social, ¿no? O la comunicación. Entonces implementaron una tecnología usable, es decir, un reloj. Cuando iba el niño, por ejemplo, iba a comprar alimento, porque la idea es que ellos sean independientes, tengan interacción social como lo tiene alguien que no tiene autismo. Iban a un centro comercial y de repente agarraban, por ejemplo, vamos a ver un paquete de pan, llamémoslo así, y cómo el sensor que tenían en la mano indicaba el tipo de producto. Entonces, el sensor detectaba qué es lo que había agarrado el niño con autismo e indicaba, ¿sabe? Indicaba, por ejemplo, tiene mucho colesterol o tiene mucha harina, esto te va a causar daño tal. Es decir, lo que intentaban era precisamente que a través de lo que el sensor decía, ellos pudieran interactuar y decir los riesgos de comer un cierto tipo de alimento, ¿no? Tal vez para nosotros, o más bien para aquellos que no tienen tal vez este tipo de trastorno, no hay ningún problema. Lo leemos y ya no pasa nada. Nosotros elegimos si comemos o no comemos. Pero para ellos es un poco difícil y por lo tanto la tecnología ha ayudado a por lo menos apoyarles en este tipo de situaciones. Entonces, por ahí es otra aplicación, estas cuestiones de las tecnologías en la educación. Entonces, vean aquí, voy a presentar ahora qué es esto con respecto a prototipos, algunos prototipos que podemos ir viendo. Voy a presentar ahorita un video para que ustedes vean. Este es un prototipo didáctico y, por ejemplo, es donde se utiliza lo que es la realidad aumentada. No sé si han escuchado hablar ustedes de la realidad aumentada, pero si alguien quiere aprender acerca de dinosaurios, un ejemplo, un tema sobre dinosaurios, entonces agarra un libro, normalmente pues agarramos un libro y empezamos a ver esas figuras que están en el libro, leemos, pero si nosotros tenemos un dispositivo, como ya ahorita están comunicados, las telecomunicaciones ya nos permiten que un dispositivo se comunique con otro, resulta que el libro
Recuerden el concepto de Internet de objetos. El libro es un objeto. Por lo tanto, con otro objeto, yo puedo comunicarme de objeto a objeto. Significa que yo con el celular, aquí pueden ver ustedes en la imagen, con el celular yo apunto a una imagen del libro y este me puede hacer realzar, por ejemplo, la figura en este caso, la figura del dinosaurio. De tal manera que yo puedo ver el dinosaurio en 3D, si quisiera, a través del celular. Y con el touch yo puedo mover la figura, de tal manera que puedo ver el dinosaurio en tercera dimensión, aunque el dinosaurio esté impreso ahí como una imagen en un libro físico, 2D. Otra aplicación que se ve aquí es que al momento de colocar tu celular a una imagen de libro, puedes hacer que se muestre un video explicando más sobre el tema. Entonces voy a mostrar ahorita este video para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Ahorita está cargando. Vamos a esperar un ratito que cargue el video. En esta ocasión les voy a mostrar otra aplicación a través de estos dispositivos móviles dentro de la línea del aprendizaje, la lectura móvil, la lectura digital. Y vamos a explicar de esta forma, ¿no? Es como apoyo en el uso de los libros físicos que podemos encontrar nosotros en la biblioteca o bien de materiales que podemos enviar nosotros a los estudiantes y que ellos puedan imprimir. Entonces, el alumno puede introducirse a algún tema determinado, un momento también tener la oportunidad de escuchar la opinión de algún experto en el momento que está leyendo el material. A esto le llamamos realidad aumentada. Y, por ejemplo, ahorita vamos a ver el enfoque que hacemos. Si ustedes observan, ahí está. Estoy dando el enfoque y la imagen dice escanea la imagen con tu celular para ver el video explicativo. Es un pizarrón virtual que la imagen está señalando hacia el pizarrón virtual. Nosotros vamos a dar clic para que el video pueda cargarse. Mando en esta. Vamos a tener si se da conexión a internet y podemos observar ahí. Observar la explicación y podemos escuchar sobre la opinión de un experto sobre algún tema, ¿no? Entonces es la parte de la interactividad, la parte de la lectura móvil. Muy bien, entonces eso es lo que se puede hacer, aplicaciones de las redes, y en este caso cuando ya se aplica las telecomunicaciones y las redes, ya en el ámbito, en el ámbito general, estos son tecnologías de información y comunicación. Entonces, ahí es una de las cuestiones muy importantes sobre esta parte, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Ok. Aviso ahorita, allá, maestras, tengo ahorita 10 minutos para la sesión. Como les había comentado, luego por ahí nos da una pausa. Hay que volver a entrar para que tengamos listo esto. Yo voy a dar esa indicación. Tengo ahorita 10 minutos para concluir y después ya podemos seguir dialogando si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, entonces, explico entonces esta lámina. Por ejemplo, aquí vemos otra aplicación para conocer historia, ¿no? En la parte de la gamificación, es decir, estas tendencias del uso de las tecnologías. Y vean, la idea aquí es que se visita a una ciudad donde estuvieron los diferentes líderes
de, por ejemplo, de la historia de México, ¿no? Podemos ver desde la Revolución, desde la Independencia, y ya podemos nosotros adentrarnos a este tipo de mundos, ¿no? Voy a ver esta parte, vean. Voy a activarlo para que veamos. Entonces vean, ahí. Entonces es como un recorrido virtual. Y ahí, por ejemplo, al llegar a un determinado personaje, ya nos empieza a relatar la historia de ese personaje. O podemos ver otros escenarios, por ahí vamos a ver otros personajes, vean, ahí otro, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ir nosotros, podremos ir observando otros escenarios. Muy bien. Bien, entonces, esta es otra de las aplicaciones que se pueden utilizar, ¿no? Estamos hablando del uso de las tecnologías. Y bien, esta es otra cuestión, por ejemplo, esta parte, perdón, esta. Aquí lo que se puede hacer, o más bien con la aplicación de las tecnologías, es que el docente o en este caso el estudiante pudiera tener el contenido de una materia en la aplicación móvil, de tal manera que va a su casa, consulta la información, los videos, regresa y discute. Es decir, el material ya en su dispositivo móvil, ¿no? Y es que a veces nos mandan a cierto lugar en casa, pero a veces el dispositivo lo andamos con nosotros y por lo tanto podemos hacer consulta de esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver en qué tipo de sociedad estamos, ¿no? Si seguimos en una sociedad de información, nuestro pensamiento va a seguir siendo el de compartir, consultar, y usar la tecnología para entretenimiento, que hasta cierto punto no es malo, pero cuando ya se hace en abuso, entonces ya es diferente, pues entonces es mejor tener un equilibrio y de esta manera utilizar estos recursos que nos permiten comunicarnos con otras personas, otros académicos, otros compañeros de otros estados, para dialogar experiencias, aprender algún otro idioma, se puede utilizar, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de Open English, por ejemplo. Bueno, alguien quiere aprender inglés, adelante, se puede inscribir ahí. Algunos, claro, son con costo, algunos son gratuitos, podemos encontrar cursos gratuitos en internet. Y vean, ya, esta es, por último, ya es aplicaciones inclusive para preescolar. Vean lo voy a ejecutar. Vean entonces cómo acá ya se puede ver un escenario, un parque, hay esferas. Bueno, la idea es que el niño vaya y golpee y ya nos muestre los colores, ¿no? O más bien ya nos indique los colores. Por ejemplo, aquí hay otro. Amarillo. Rojo. Muy bien. Entonces, estas son algunas cuestiones que se pueden ir realizando, o más bien las aplicaciones que se pueden hacer, ¿no? En este sentido, con respecto a algunas cuestiones de la tecnología. Como pueden ver,
Es muy importante entonces ver cómo va evolucionando esta sociedad, dónde estamos ubicados nosotros, para poder entonces saber cómo podemos prepararnos. Y sobre todo los docentes saber qué herramientas le tenemos que proveer a los estudiantes para que se preparen a lo que viene. Eso es muy importante. Muy bien, entonces, por mi parte en esta primera etapa es todo. Y si hay algún comentario. Veo ahí si se puede activar el audio. Ahí ya. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, no sé si hay una serie de preguntas o comentarios que pudiéramos, o pues, se puede dialogar para poder salir de la sala y volver a entrar. Tenemos 2 minutos hasta ahorita, antes de que la sala cierre. ¿Alguna pregunta acá? Okay. Ok, muy bien. Muy bien. Si hay algún comentario final de parte de allá. Bueno, de antemano, ¿sí nos escucha ahí? Sí, Bueno, sí. agradecerle, ¿verdad? Un aplauso, chicos, aquí a Muchas gracias por su apoyo, por esta información, la verdad muy interesante. Muy bien. Y gracias a ustedes por la invitación. Maestro, le agradezco la conferencia, la verdad que los dispositivos de las nuevas tecnologías, ya ves que no podemos dejarlos a un lado, sino es lo que adelante es la era de las tecnologías para los jóvenes. Exacto, sí. Muy bien. La verdad, ya ves que la carrera de TIC también se aplica y está en la universidad para todos los jóvenes que quieran estudiar. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Si no hay algún otro comentario, vamos a cerrar aquí. La sala se va a cerrar en automático para que no se vaya a asustar si se corta. Entonces, muchas gracias a ustedes y si hay alguna otra posibilidad, pues reiniciamos la sala, ¿no? No hay ningún problema. Muchas gracias, entonces. Hasta luego. Hasta luego.